Don Julián era un hombre sencillo, de esos que la vida forja con las manos y la esperanza. Tenía 64 años y desde hacía décadas salía cada mañana con su caja de madera colgada al cuello, llena de pequeñas bolsitas de semillas de calabaza tostadas que él mismo preparaba cada noche con esmero. Caminaba bajo el sol o la lluvia, con pasos lentos pero firmes, ofreciendo su producto con una sonrisa que escondía 1000 batallas ganadas en silencio. Nadie sabía que con esas semillas había criado a su hija, Luisa, que con cada puñado tostado había pagado cuadernos, útiles, uniformes, y que con cada moneda que la gente le daba, él alimentaba un sueño que no era suyo, el de ver a su hija convertida en alguien grande. Luisa, su hija, logró lo que él nunca pudo. Estudió derecho, se recibió con honores, con trajes elegantes, tacones firmes y palabras que convencían jueces. Comenzó a construir su propio mundo, un mundo que, poco a poco, fue alejándola del que la vio crecer. Para Luisa, su padre era solo un hombre que vendía semillas en la calle, un hombre con olor a sudor, con manos ásperas, con la ropa gastada, un hombre mediocre. Eso pensaba, aunque nunca se lo decía de frente, en más de una conversación lo dejaba claro. Se avergonzaba, se burlaba de él cuando hablaba con sus colegas, y cuando alguien le preguntaba por aquel señor de la esquina que vendía semillas y que tenía sus mismos ojos, ella simplemente respondía, debe ser casualidad. Pero don Julián no se ofendía. Él sabía, siempre supo, sabía que el mundo, a veces, confunde dignidad con éxito, humildad con fracaso. Sabía que muchos medían la grandeza por los trajes y no por los sacrificios, pero también sabía amar sin rencor. Una tarde, después de años sin verla, Luisa pasó frente al puesto improvisado de su padre. Lo miró de reojo, lo vio comiéndose una tortilla con sal, sentado en una banqueta vieja, y algo en su interior se quebró. No fue culpa, fue memoria. Recordó sus manos llevándola en bicicleta a la escuela. Recordó su voz cansada, diciéndole, tú sí vas a llegar lejos, hijita. Recordó sus dedos partidos contando monedas para pagar el título de abogada, que ahora colgaba en una oficina que él nunca había pisado. Esa noche, por primera vez en muchos años, lo llamó. Papá, ¿estás bien? Del otro lado del teléfono, don Julián respondió con esa voz que nunca había dejado de ser tierna. Siempre que tú estés bien, hijita, yo también lo estoy. Y lloraron, sin reproches, sin explicaciones, solo lágrimas que limpiaban el orgullo, la distancia, la vergüenza. Desde entonces algo cambió en Luisa. Volvió a caminar las calles que la vieron crecer. Se detuvo junto a su padre algunos domingos. Aprendió a tostar semillas, aunque las quemaba al principio. Y un día, en una charla para jóvenes abogados, mostró una foto en pantalla grande. Era don Julián, vendiendo sus semillas, con la caja colgada al cuello y esa sonrisa que ni el sol ni la vida pudieron borrar. Este hombre, dijo, me dio todo sin tener nada. Él no tiene títulos, pero me enseñó la lección más importante que he aprendido, que la dignidad no se compra, se cultiva, como él cultivaba calabazas para darme futuro, como él sembró en mí un amor que yo tardé años en entender. Ese día hubo aplausos y hubo lágrimas, pero lo más importante es que ese día Luisa se reconcilió con su origen y comprendió que su padre no era un mediocre, era un gigante, y las semillas que alguna vez creyó humildes se volvieron símbolo de algo más grande, del esfuerzo silencioso de quienes dan todo sin esperar reconocimiento,
porque hay padres que no necesitan aplausos, solo desean ver florecer a los hijos por los que sacrificaron su propia primavera. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con alguien que también necesite un mensaje como este. Aquí, cada historia busca inspirarte, hacerte reflexionar y recordarte que, incluso en lo más simple, hay grandeza. Gracias por acompañarnos en este viaje de vidas ejemplares y enseñanzas profundas. Nos vemos en la próxima historia, porque siempre hay algo que aprender del alma humana.